a este punto. Bueno, somos geniales en comunión, tenemos que mejorar un poquito de puntualidad, pero en comunión somos espléndidos. Bueno, pues vamos a empezar este punto de domingo leyendo estos dos versículos del Evangelio de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues pedimos a nuestro Señor que esto sea una realidad en el culto de hoy y vamos a dar ya paso a la alabanza. Nos podemos poner de pie. El apóstol Pablo, en Filipenses 2, dice que seamos irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una sociedad malvada y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Y ese es el deseo de esta canción.
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tú eres uno, creo en tu iglesia, creo que resucitaremos y en gloria, creo en el nombre de Jesucristo. Es su Hijo Cristo el Rey, Él es
Santo, Dios presente, resucitaste, nos levantaste, perdido ayer me halló. Graciame, Señor, y su casamiento. Oh, cuán precioso es. Y como un río, su ribera es en los peligros brilló en mí que su gracia siempre me mis cadenas y como un rey su ribera de su amor. Y cuando creció por siglos brillando cual sol, yo cantaré por siempre su amor. Solo será
Su cuerpo en la su sangre, el peso del pecado sobre. Vive su suspiro, vivo es su amor eterno siempre. Por siempre, gloria, por siempre, Santa mujer, por siempre, Espíritu, vivo está, vivo está. Su amor eterno siempre fuera de su reino. Por siempre la gloria por siempre, Santa mujer, por siempre, Espíritu vivo está, vivo está. El Cordero ya es Dios, canto aleluya, el Cordero ya es Dios, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. La gloria es por siempre, Santa mujer, por siempre, vivo está, vivo está. Ya ves que no puedo dejar de adorarte, de alabarte, decirte que eres digno, Señor, porque has venido y has rescatado nuestra vida,
Señor, has vencido al enemigo, Señor. Y por eso mi corazón te alaba, te exalto y te doy la gloria y canto aleluya, Señor. Me postro delante de tu majestad, Señor, sabiendo que has sido el único que me ama con gran amor, Señor. Te adoro en esta mañana, Señor, te adoro. Sí, gloria a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros a través de sus vidas. Bueno, pues los chicos van a pasar ahora a la escuela dominical, como siempre van a ir acompañados de sus profesores, y recordamos también que los adolescentes, después del partimiento del pan, irán con su profesora, que creo que es Mike, ¿correcto? Muy bien, o sea, no os vamos a anunciar que tenéis que salir, ya sabéis que podéis salir. Te voy a pedir a Fran si puede hacer una oración con los niños y los adolescentes. Y Señor, ya más venimos aquí, Señor, como iglesia, como hermanos, a aprender de ti, alabarte, Señor, y te traemos nuestros tesoros más preciados, Señor. Traemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, Señor, que pedimos que tú bendigas, Señor, que abras sus oídos, sus corazones, para que puedan aprender de estos maestros que traen tu palabra para ellos, Señor. Te damos gracias por ellos y por sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Ya está listo. Pues bueno, queremos dar la bienvenida a cualquier persona que nos esté visitando hoy por primera vez. No sé si hay alguien, si quiere, puede ponerse de pie y decirnos su nombre, con el propósito solo de poder después saludarle por su nombre. No sé si hay alguien que quiere levantarse y nos visita. Buenos días, mi nombre es Álvaro y ella es Alba. Alba. Bueno, vivimos en Coveña, estamos en la iglesia de Coveña, porque tengo muchos amigos aquí y no habíamos tenido nunca la oportunidad de compartir un curso con vosotros, así que por eso nos invitamos. Bueno, pues muy bienvenidos y deseamos que os encontréis como en casa. Bueno, pues tiempo libre. Ay. Presentar a mis padres. Bueno, por favor, ahora. Manuel y Maika. Muy bien, Manuel y Maika. Pues muy Nos vayan a bienvenidos. confundir con Miguel y Maika. Muy bien, pues, un placer teneros entre nosotros. Y antes de seguir abrir la boca, ¿hay alguien más? Para necesitar. Sí, aprovechar. Necesitar. Muy bienvenidos. Un placer que estéis entre nosotros. Bueno, a la de una, a la de dos, a la de tres. Se me acumulan las cositas. Pues muy bienvenidos a todos. Pues hoy vamos a tener también un tiempo libre, un tiempo especial, porque va a estar ocupado en su mayor parte por Pepe, que nos va a hablar de los proyectos de Israel. Bienvenidos a Pepe, a Mara, que hacía más tiempo que no nos veíamos, y a sus preciosos hijos. Pues todo tuyo, Pepe. Bueno, Este me ha pedido que al ser parte de la junta directiva de Proel y miembro de esta iglesia, pues que hable un poquito de Proel antes de darle la palabra. Bueno, Proel es la promotora española de lingüística y tiene como misión y visión hacer que la palabra de Dios esté presente en todas las lenguas del mundo. Y esto es así porque algo tan común para nosotros como es venir el domingo con nuestra Biblia o con nuestro dispositivo, con la Biblia en la lengua materna, incluso en diferentes versiones del español o variedades del español, esto que para nosotros es normal y damos por sentado, no es normal para muchísimas hablantes de lenguas del mundo. Proel tiene como objetivo que cada vez más personas puedan leer la Biblia en su lengua materna o en su lengua del corazón. Y Proel tiene tres líneas principalmente de trabajo, aunque luego Pepe probablemente os hablará un poquito más. Proel se enfoca en la creación, participaciones de eventos de grabación y Proel también la formación universitaria. La alfabetización es importante porque todavía muchísimas lenguas del mundo no tienen forma escrita, solo forma hablada.
Para poder leer un Nuevo Testamento y entenderlo, Proel realiza labores de creaciones de alfabeto, de creación de escritura y luego de materiales para que las personas puedan aprender a leer su propia lengua. Proel participa en proyectos de traducción en África, bueno, no voy a ser muy específica, pero en África, en Asia, en México y también en España, traduciendo la Biblia a la lengua de signos. Los proyectos de traducción son importantes porque en el mundo existen como más de 7.000 lenguas y la Biblia está traducida totalmente o en parte, si no me equivoco, en menos de la mitad de las lenguas del mundo, por lo cual todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Proel se enfoca también en la formación lingüística porque traducir no es nada fácil. Traducir no es simplemente buscar equivalentes entre la lengua o la forma y el significado en diferentes culturas. Aquí tenemos varias traductoras que pueden ver. La traducción es bastante más compleja de lo que pensamos. En diferentes culturas, bueno, hay conceptos que no se comparten entre culturas. Por ejemplo, el concepto de prójimo no existe en algunas lenguas mexicanas. También algunas lenguas son muchísimo más explícitas que la lengua original en la que se cree que se escribió la escritura. Por ejemplo, en mixteco, es una lengua de Oaxaca, en México, existen dos pronombres nosotros, uno incluyente del oriente y otro excluyente del oriente. Entonces, eso tiene consecuencias para traducir este versículo tan famoso que nos amemos unos a otros, ¿no? Que aparece, o esta frase que aparece en muchos versículos de la Biblia. Si queréis saber un poquito más sobre todos estos temas lingüísticos, tenemos a Nathan. Nathan también colabora con Proel, él es asesor, consultor lingüístico y puede contaros muchísimas más cosas que yo sobre esto. Y ya doy paso a José y a Mara. ¿Vas a salir también? ¿José? No, pues José y Mara. Ya los habéis visto en alguna ocasión, son misioneros encomendados de nuestra iglesia, son parte fundamental de Proel. José es director de la entidad y también es director del máster de lingüística que Proel ofrece en colaboración con la Universidad de León. Y yo ya termino y le doy paso directamente a José para que comparta lo que quiere compartir. He traído el Nuevo Testamento en Falange. Y lo quiero dar como un acto simbólico para la Iglesia. Así que yo pediría que si no os importa a los ancianos, venís aquí y os lo entrego. No sé si lo vais a leer. A mí me cuesta todavía un poco. Pero es un reconocimiento de nuestra parte a vuestra visión y esfuerzo por sostener y por estar involucrados en las misiones, y es fruto del trabajo, te lo doy aquí, a todos. Ah, sí. Entonces, quiero hacer lo mismo con el Yevalí, pero no ha llegado. Así que he escrito algo que no puedo leer. Así que, pero es un reconocimiento a la Iglesia. Bueno, ya. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por este ministerio, por tanta gente que se ha dejado la piel, vidas, muchos años en la sombra, intentando entender, intentando comprender, intentando traducir, pero de una forma increíble llegar al corazón de esas personas que solamente hablan este idioma. Pero estamos muy agradecidos de poder colaborar, aunque sea de forma pequeña, en la distancia, pero queremos darte gracias, Señor, por este Nuevo Testamento que se ha traducido. Pedimos que tu palabra corra, se disemine allí donde tú lo creas, Señor, y alcance a las personas y corazones que tú has llamado.
Gracias por esta familia, gracias por Proel, gracias por lo que estás haciendo con este ministerio. En el nombre de Cristo, amén. Amén. ¿Lo podéis leer uno de los tres? ¿Ah? ¿Lo podéis leer? Que si puedes leer el Nuevo Testamento. No, la dedicatoria. Ah, Que no puede leer. venga, lo voy a leer yo porque lo he escrito y mi letra es de médico urólogo. En agradecimiento a la Iglesia, Agua de Vida de la Vaguada, por tantos años de apoyo y sostenimiento. Este Nuevo Testamento lleva vuestra firma, porque con amor y sacrificio se ha realizado para la gloria de Dios, por Proel. Así que, bueno, rápido, unas fotos de la familia. Algo sobre nosotros. Estos somos Mara y yo. El sin pelo soy yo. Lo sepáis. Los hijos, que no me perdonan por poner fotos de ellos, pero ahí están. ¿Qué es lo que hacemos? Pues Proel es una entidad de españoles que enviamos misioneros españoles, formamos a misioneros españoles a los más altos estándares académicos para servir a los pueblos del mundo, porque creemos en la evangelización a través de las escrituras, en el discipulado a través de las escrituras, en la lengua que mejor puede entender la gente, que es su lengua materna, con la que han aprendido a conocer el mundo. Por eso enviamos. Y por eso hemos tenido el privilegio de parte del Señor, la gracia, que hemos podido firmar convenios con la Academia Española, con las universidades españolas. ¿Por qué? Porque los lingüistas de la universidad conocen la labor de traducción de la Biblia. Saben que sí tiene un contenido espiritual, pero también tiene un contenido científico inmenso. Las escrituras se han ayudado a fijar la lengua, a decir qué es cada cosa, incluso antes que los diccionarios. El tiempo. Vale. Ya. Entonces, algunas de las cosas que hemos hecho durante todos estos años, las lenguas de signos, hemos traducido en el Pirineo un Nuevo Testamento, en la provincia de Cáceres, unas comunidades que utilizan el Fala, las lenguas Tamazight en Melilla, el Nuevo Testamento en Fadambu y por último la lengua Yebalí. Y nada, vosotros sois parte de este ministerio, sin vosotros no somos nada, nos enviáis vosotros, nos sostenéis, nos ayudáis, así que muchas gracias. Y mira a ver si, claro, este no tiene sonido. Este es me enviaron la primera copia del Nuevo Testamento en Yebalí, salido de la imprenta, y bueno, el impresor me manda esto para que lo veamos y para que estemos alegres. Así que cuando tenga en mis manos otro Nuevo Testamento, pues también lo tendremos aquí, orando para que muchos de los yebalíes que viven en Madrid puedan utilizarlo, incluso vengan a la iglesia. A ver, voy a pasar. Y como no queda tiempo, pues nada. Si queréis después preguntarnos alguna cosa, pues estamos a vuestra disposición. Os queremos mucho y nada, somos de aquí, aunque vivamos lejos. Cuanto más sabemos, más apasionados nos sentimos por este tema. Vamos a pasar a la cena del Señor y muy brevemente quería compartir con vosotros un texto que hemos compartido en el grupo de los viernes en un de oración y que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pero lo primero que nos dice este texto es que Dios es poderoso. Nos ha dado José sobre esto. Es curioso, no sé si os llama la atención cómo el texto nos muestra el para qué es poderoso, porque no dice que es poderoso para librarnos de todas las circunstancias, sino que es poderoso para guardarnos sin caída.
en medio de nuestra vida, una vida en la que a veces pasamos por un valle de sombra, en la que con frecuencia experimentamos sinsabores, temores, ansiedad, decepción y fracaso. Y su promesa es que allí nos guarda para que no caigamos. Es Él quien sostiene nuestra fe y nuestra esperanza, a pesar de nuestros fallos. Y en su misericordia, por la sangre del Cordero, como hemos cantado muchas veces, nos presenta sin mancha en presencia de su gloria. Si hay un lugar donde nuestros defectos destacarán, serán en presencia de su gloria. Pero es delante de su gloria donde Él nos va a presentar sin mancha, con gran alegría. La obra que Dios hace en cada uno de nosotros, lejos de causarle hastío, y le damos razones a veces para ello, o cansancio, le produce alegría, porque lo que está haciendo es transformarnos por medio del Espíritu Santo a la imagen de su Hijo. Y esa complacencia y alegría que el Padre tiene por el Hijo, la tiene ahora también por nosotros. En el versículo 25 vemos que Dios es nuestro único Salvador, que lo ha hecho por medio de Jesucristo, el que es Dios y hombre, que habitó entre nosotros, como estamos viendo en el Evangelio de Juan, y que ahora es nuestro Señor. Esta última frase es como una exposición de su poder, ¿verdad? Él tiene gloria, majestad, dominio y autoridad. Como hemos dicho, en la vida pasamos por tiempos oscuros personales. También estamos pasando por tiempos oscuros a nivel mundial, ahora que somos todos uno, casi, ¿no? Pues la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que podemos confiar en nuestro Dios y en su Hijo Jesucristo, y afirmar y descansar en que Él es el Señor de toda gloria, majestad y autoridad. Y esto es así desde la eternidad hasta la eternidad. Pues es así como nos lo dice el final de este versículo 25. Antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. El cuidado de Dios para guardarnos no es algo improvisado en el último momento, es algo que está elaborado desde la eternidad y que no tiene fecha de caducidad, porque es la eternidad. Pues vamos a tomar el pan y el vino proclamando que Jesús es nuestro Señor y que nos presenta delante de su gloria sin mancha, con gran alegría. Y Maranatha ahora brevemente por el pan. Jesucristo nuestro, cuando su preciosa sangre es el poder
Vamos a pasar directamente la ofrenda ahora mismo. Ya sabéis que los que estáis de visita, pues no tenéis que sentiros comprometidos a Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Bajo el titulado que nunca venga y perseguidos a Dios. Por esta perfecta que sea tu voz confesó. Ante Cristo en la noche despertado de la mañana. Cambiaré mis tristezas. Yo siempre haré amor. Cambiaré mi corazón.
Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Vamos a pasar a uno de los platos principales de este curso de la mañana, que es la predicación del Evangelio. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan y este domingo pues le toca a Áraba, que estoy segura que está aquí, pero que no te veía. Pues voy a orar yo por Áraba para que sí. Padre Celestial, pedimos que tú nos llenes, Señor, con tu presencia, que tu palabra hable a nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu ablande nuestros corazones y abra nuestros ojos para ver las maravillas que hay en nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú ayudes a Áraba, que la des gracia, que la des tranquilidad, Señor, y que sea realmente un vínculo, un canal a través del cual el Espíritu Santo nos habla. En el santo nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Como siempre es una alegría y un privilegio estar aquí este domingo compartiendo este día con vosotros. Hoy vamos a ver un capítulo súper conocido por los cristianos. Por esta razón, me gustaría contar con vosotros para aportar ideas de ilustraciones relevantes a nuestro tiempo y que podamos aprovechar esta fuente de sabiduría y de conocimiento que tenemos entre todos los hermanos. Lo digo porque si no tienes un boli, puedes pedir a los sugieres, levantar la mano y te van a acercar un boli, porque mi idea es que al final podáis compartir estas ilustraciones que se os han ocurrido. Ha sido interesante escuchar a Pepe, porque no es una cosa que fuera planificado así, pero yo creo que viene muy a pelo eso de las culturas, los tiempos. Tenemos ejemplos en la Biblia que se hablan desde cierta cultura y cuando tú lo comentas con tu compañero de trabajo no te entiende. Entonces lo que quiero es que vosotros, cada uno en su, el que está en el hospital, el que está en una ingeniería, el que está en no sé dónde, que deis ejemplos de que tendría sentido para vuestros compañeros de trabajo, de casa o de lo que sea, ¿vale? También si estás aquí y nunca has pedido a Jesús que sea tu Señor y Salvador, espero que esta mañana puedas tener un encuentro con el Señor Jesús. Ok, empiezo con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta más difícil que te hayan hecho cuando mientras que estabas compartiendo el Evangelio? ¿Cuál es la pregunta más difícil que tú crees que te hayan hecho cuando estabas compartiendo el Evangelio? Y no me lo puedes apuntando cuando contestes, me haces de secretaria. ¿No tenéis ninguna? Bueno, si te estáis pensando, voy a ir leyendo el texto de hoy. Sí. Y como decía, hoy llegamos al capítulo 3 de Juan, esta escena tan conocida, y para hoy yo le he puesto el título de una clase magistral del Señor Jesús. Porque al leer el texto quiero fijarme en Jesús, en cómo contesta, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, para que yo también, en la medida de mis posibilidades, siga su ejemplo. Mi objetivo hoy es que todos podamos aprender del Maestro
cómo enseña para que hagamos lo mismo cuando hablemos con los que todavía no conocen a Jesús como su Salvador. La semana pasada Miguel nos recordó que si eres salvo, eres el templo de Dios. Eres un lugar de encuentro de Dios con los que no le conocen. Y en el grupo de estudio de los jueves también por la mañana justo vimos el tema del templo, la morada, la semana pasada. Y la autora se refiere a los creyentes como templos vivos que respiran, caminan y hablan, en los cuales mora el Espíritu de Dios. Así que eres uno de esos templos andantes, hablantes, que sabe escribir. Pues yo espero que tú también puedas ver los ejemplos a seguir de Jesús. Así que voy a leer una primera parte de Juan, del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en el texto de hoy vamos a ver el encuentro, el enigma y el evangelio. Empezamos con el encuentro y empezamos con Nicodemo, que es nuestro personaje principal de hoy. ¿Qué es lo que está buscando Nicodemo? ¿Por qué va de noche? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué esperaba él de Jesús? Nicodemo es un fariseo miembro del Sanedrín, el máximo órgano religioso de los judíos. Y aunque en el Evangelio de Juan los fariseos se dedicaban a hacerle la vida imposible a Jesús, yo creo que Jesús ve el corazón de Nicodemo, ve que es un corazón sincero, y por eso le da esa clase magistral a su nivel doctorado. Y digo nivel doctorado porque a pesar de que Nicodemo es una eminencia, un maestro religioso, se asombra con lo que Jesús le dice. Por la declaración que hace Nicodemo al principio, cuando dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, podemos dar por seguro que él también había visto las señales que Jesús hizo tras purificar el templo, que dice al final del capítulo 2:23, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Esperaba Nicodemo más señales de Jesús? ¿O preguntarle cómo había hecho las señales? No sé. ¿Qué expectativas tenía Nicodemo? Él representa la ley,
Todos sus conocimientos y su vida están basados en el Antiguo Testamento. De hecho, es un experto en el Antiguo Testamento. Llama a Jesús Rabí, que significa maestro. Parece que va en busca de más conocimiento de la ley, probablemente para reforzar lo que ya creía, o quizás sencillamente está fascinado por Jesús y le quiere conocer de cerca. Pues empieza la conversación con esta declaración que hemos visto. Pero Jesús cambia el tema y le da una respuesta enigmática. Empieza a hablar de nacer de nuevo, que hay que nacer del agua y del espíritu como condición para ver y entrar en el reino de Dios. Este es el primer ejemplo a seguir por nosotros. Cuando alguien quiere saber de Jesús, tú ve a lo importante. No debes perder tiempo en asuntos secundarios. Jesús va al grano y todo lo que dice echa abajo las creencias de los fariseos. Ni su raza, por nacer judío, ni ser descendiente de Abraham, descendiente carnal de Abraham, les daba entrada al reino de Dios. En el capítulo 8 los fariseos volverán a sacar este tema de ser descendientes de Abraham y Jesús lo volverá a rebatir. Los judíos pensaban que ellos, como pueblo elegido de Dios, ya habían sido purificados y transformados espiritualmente. Seguramente, siendo judío, le vendría en mente el rito de purificación que hacían antes de entrar en el templo a la presencia de Dios. Pero como él, Nicodemo, cumplía este rito a rajatabla, no pensaba que le faltara más purificación que hacer. Pensaba que con su tradición tenía el cielo asegurado. Por eso, a su forma de entender, a los judíos solo les quedaba esperar la venida del Mesías triunfante que iba a reinar en el mundo entero. Nicodemo está tan arraigado en su tradición y tan cegado por su manera de pensar que no entiende nada. No puede ver el reino de Dios. Lo que está pasando aquí es algo que hemos estudiado en la célula que hacemos en casa de José y Ruth en estos últimos años. Que hay una historia primaria, que es la historia de Dios, y una historia secundaria, que es la historia de Nicodemo, que es tu historia y mi historia. También, como lo ha explicado muchas veces Miguel, Jesús cuando está hablando, él habla desde aquí, son cosas de aquí arriba, y la gente le responde aquí. Por eso parece a veces esta conversación no estás contestando, ¿no? Y hablando de la purificación, en el capítulo anterior, Jesús ya ha cambiado el concepto de la purificación. Al cambiar el agua de la purificación en vino, tal como vimos con Matt. También ha purificado el templo echando a los cambistas, como vimos con Miguel. Y ahora toca purificar a los seres humanos. Esta purificación es obra del Espíritu Santo. Es una fuerza poderosa invisible, pero con una acción poderosa visible para la regeneración de los pecadores. Le da una ilustración con cómo, a ver, le da una ilustración con cómo funciona el viento, para decirle a Nicodemo que no tenía que entender de dónde venía el viento para sentir su efecto en su cara, en los árboles, en las plantas, en las hojas, y que todavía no tiene a Jesús como su Salvador, no necesita saber cómo funciona el Espíritu Santo cuando hay un nuevo nacimiento. No necesitas entenderlo para experimentar. Hay una cita de San Agustín que dice, si lo entiendes no es Dios,
A veces nosotros queremos entender todo lo que Dios hace y no podemos entenderlo todo. Así que vemos que nacer de nuevo de agua y del espíritu, todos hablan de un cambio radical. Es la regeneración, un cambio de corazón. No vale un parche. Yo creo que si fuera un sistema operativo, diríamos que no vale una actualización, ni pasar de un sistema al 2.0 del mismo. Tiene que ser una conversión total, un cambio de dirección, una metamorfosis como de oruga a mariposa, que resulta en un cambio de naturaleza. La oruga se mueve por el suelo y la mariposa se desplaza volando. Yo no sé si se te ocurren algunas ilustraciones que podamos usar. Si se te ocurre alguna, escríbela aquí al final, te lo voy a pedir también, para explicar la regeneración espiritual. Nicodemo está en shock. ¿Qué pasó con este debate tranquilo, religioso, intelectual que él pensaba que iba a tener? Le tenía que estar explotando la cabeza. Él, Nicodemo, no cumplía los requisitos de transformación espiritual. Esas promesas del Antiguo Testamento todavía no se habían materializado en su vida. Él necesitaba una transformación completa de su naturaleza. Es como si quisieras que un cerdo que le gusta la suciedad cambiara su naturaleza a un gato que le gusta la limpieza. Es imposible en la carne, eso es lo que le está diciendo Jesús. Tiene que haber una intervención divina. Así que Nicodemo sigue sin entender y Jesús recurre a un incidente en Números 21, del 4 al 9. Una imagen que Nicodemo entendería perfectamente y sin embargo nosotros, por lo general, necesitamos algo más de explicación. Me imagino que muchos ya lo habéis estudiado, pero lo tuvisteis que estudiar, porque a mí me dicen, bueno, hace referencia a Moisés y la serpiente ardiente, que tras salir de Egipto y mientras iban por el desierto, los hebreos murmuraron contra Dios y vinieron serpientes ardientes y les mordieron y empezaron a morir. Dice en el 8 de Números 21, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a él, vivirá. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo va una serpiente en un asta a tener algo que ver con Jesús? Y es que normalmente en la Biblia una serpiente representa el pecado, eso lo sabemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, esta serpiente en concreto en un asta hecho por Moisés era de bronce, y el bronce simboliza juicio. El metal ha pasado por el fuego del juicio de Dios. El pecado ha sido ocultado. Era una serpiente derrotada. Así que al mirar a la serpiente, miraban ellos a lo que les estaba matando, su pecado. Estaban mirando su pecado. Eso es lo que les estaba matando. Era su propio pecado lo que les estaba matando. Y en ese sentido es una figura de Cristo en la cruz, porque Jesús nunca pecó, nunca tuvo pecado, y lo que pasó en la cruz es que Dios cargó en él mi pecado, tu pecado, todo nuestro pecado, y fue castigado por ello. El juicio, el castigo, la ira de Dios por mi pecado y tu pecado cayó sobre Jesús. Nicodemo lo entendería en ese sentido, porque, como dice en Gálatas 3, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Yo creo que, por ejemplo, lo que decía José, ¿no? De las culturas, de las cosas que cambian. Hoy en día, nosotros usamos la cruz incluso como adorno. Hay mucha gente que ni cree en Jesús y se tatúa cruces por todas partes. Pero, ¿cómo lo veían ellos entonces? Una cruz no era una cosa bonita, era una cosa realmente mala, ¿no? Que eso de maldito todo aquel que es colgado en el madero. Pero eso es una explicación que los creyentes lo hemos estudiado y lo entendemos, pero tu compañero de trabajo no lo entendería, tu familia, los que no conocen a Cristo, lo entenderían. ¿Podrías pensar en algún ejemplo
para ayudarles a entender esto. Si se te ocurre alguna, escríbelo. Yo sé que tenemos mucha eminencia aquí, así que yo os pido que yo también pueda ir a casa con algunas ideas. Bueno, para no morir al morderles las serpientes, solo tenían que mirar el asta. Algo muy sencillo para hacer, pero requería fe. Es decir, tú estás ahí tumbado, ahí en el desierto, hay un asta por ahí, pues, oye, hay que girar y mirar. Eso es lo único que tenías que hacer para no morir. Y es interesante ver este acto de fe. Este tipo de acto de fe ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Pues esta mirada a la serpiente de bronce simboliza la fe en Dios, porque esa fue la solución que Dios dio a Moisés. La diferencia es que la serpiente de bronce solo le salvaba de la muerte física, era como un antídoto temporal, pero mirar a Jesús en la cruz y creer en Él, esta es la solución que Dios nos ha dado a los humanos para tener la vida eterna. Solo la fe en Cristo salva. Así que Nicodemo, yo creo que vino buscando más ley, como más justificación por las cosas que hacía, y se encuentra con la fe. Sigamos leyendo. Voy a seguir leyendo de versículo 15 hasta el final. Bueno, hasta lo que me toca, que es el 21. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, en algunas versiones pone la luz con L mayúscula. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que ahora vamos a ver el encuentro, el enigma, y ahora vamos a ver el evangelio. Yo soy de beber agua todo el rato. Agua de vida. Bueno, Jesús ha desmontado las creencias de Nicodemo sobre su condición espiritual. Ahora le va a corregir varias cosas, empezando por la frase inicial. Cuando entra Nicodemo y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A ver, Nicodemo se equivoca. Cuando dice nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Porque hay muchísimos ejemplos en la Biblia de señales hechas sin que Dios estuviera con estas personas. Por ejemplo, los magos de Faraón, o los milagros que hará el anticristo según Apocalipsis. Y uno que todos sabemos que cuando dice Dios, apartaos de mí, haceros de mal, que de cerca, ¿qué hago señales? Que mira, no os conozco. Así que hay gente que hace cosas, así que esta frase no es exactamente correcta. Y por fin Jesús revela su persona a Nicodemo y le corrige otra vez, porque dice, si no puede hacer esas señales, si no está Dios con él. Eso es lo que dice Nicodemo, y que es maestro. Jesús no ha venido de Dios solo como maestro, con una M minúscula. En todo caso sería el maestro, con M mayúscula. Y no es que Dios esté con él, sino que él es Dios, Dios el Hijo.
En el famoso versículo 16 se lo aclara todavía más. Es el Hijo unigénito de Dios, el Salvador, el Mesías prometido y el Mesías al que Nicodemo estaba esperando. Tenemos que recordar y ponernos en contexto y recordar que estamos al principio del ministerio de Jesús. Nosotros aquí nos hemos leído todo el Nuevo Testamento y sabemos todas las cosas que pasaron después. Pero hay que entender a Nicodemo que él está al principio conociendo a Jesús y Jesús le está revelando estas grandes verdades. Nicodemo se entera de que Jesús es el único que puede dar un testimonio fiel de las cosas celestiales y las cosas eternas. Y por eso tiene que creerle y nosotros también tenemos que creer su palabra. Cuando dice Jesús, de cierto te digo, está declarando que lo que dice es de primera mano. Está declarando que a diferencia de los profetas y todos los que vinieron antes, que escuchaban a Dios y transmitían el mensaje a los hombres, que él tiene autoridad y conocimiento de primera mano. Él es el único que ha descendido del cielo. De hecho, dice que él está en el cielo. ¿Os acordáis de la escalera del sueño de Jacob que nos lo mencionó Ismael? Aquí Jesús nos lo vuelve a recordar, que él es la conexión entre Dios y el hombre. Él es el enlace entre la tierra y el cielo. A partir de cierto momento hay como un silencio de parte de Nicodemo, ¿no? No sabemos si se sigue preguntando, aunque no quedara registrado, o quizás se dio cuenta que no solo, bueno, se dio cuenta de lo poco que sabía, no solo de lo poco que sabía, sino que tenía al mismísimo Hijo de Dios delante de él, enseñándole cosas espirituales y eternas. Era el momento de guardar silencio y absorber todo lo que Jesús le estaba diciendo, para luego meditar en ello y, por supuesto, como rabí, luego enseñar a otros. Nosotros somos como Nicodemo. Aunque llevemos muchos años en el Señor, debemos tener la humildad para reconocer que a veces decimos medias verdades, quizás sin querer, de la palabra, que nos enrollamos en debates intelectuales, mientras que las almas se pierden alrededor nuestro. Que tenemos que tener esta humildad necesaria para dejar que Jesús, el Señor, nos corrija el rumbo. Él mismo dice que queremos hablar de cosas celestiales y ni siquiera entendemos las cosas terrenales. Por lo tanto, Nicodemo tiene al unigénito Hijo de Dios en persona delante de él. Yo no creo que se esperaba esta revelación. Jesús le explica el Evangelio, le detalla el papel de Jesús como Salvador. Cristo es el único camino para la salvación del mundo entero. No hay otra manera para ser salvo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, decía Jesús en otro texto. Este es el primer paso esencial para conocerlo. Aceptarlo en su corazón y tener una relación personal con Dios. Si estás aquí y nunca has pedido a Jesús que sea tu Señor y Salvador, escucha este mensaje de Jesús, que es el único que puede darte la vida eterna. Es el único que te puede salvar. Y a continuación le presenta, bueno, antes le había descrito la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Luego ha revelado a Nicodemo como el Cristo, el Salvador, es el Salvador que él esperaba. Y ahora le presenta al Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Le cuenta de ese amor tan alto, tan profundo, tan inmenso, tanto que no lo podemos entender, que tiene el Padre por ti y por mí. Que Dios ama al mundo. Este es otro tema nuevo para Nicodemo. Ellos pensaban que Dios amaba solo a Israel. Por eso se resistían tanto al que el Evangelio llegara a nosotros los gentiles también. He dicho nuevo, entre comillas,
porque desde Abraham, Dios prometió llegar a todas las naciones con la salvación. Eso lo tenía que haber sabido Nicodemo. En el 17 de este texto dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el corazón y el objetivo de Dios el Padre. Que el mundo sea salvo, que tú y yo seamos salvos. Vemos que la obra redentora se llevó a cabo con la participación de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Trinidad. No escatiman nada para que nadie se pierda por la eternidad. Así dice el versículo más conocido de memoria por todos los cristianos. ¿Podemos decirlo todos juntos? Porque de tal manera... Ivonne tiene una anécdota que cuando van a eventos que quieren evangelizar, a veces hay muchos cristianos ahí metidos. Entonces, el truco es de, oye, ¿quién se sabe de memoria esto? Venga, tú, ponte en este lado, para quitar un poquito ahí, porque luego te contestan todo y no dejan a los que no saben contestar. Lo digo como truco para así pasar un sitio así. Bueno, pues esto. Sí, más tenga vida eterna, que no es solo porque dure para siempre, sino que será otro tipo de vida, una vida en la presencia de Dios, con todas las bendiciones prometidas en la Biblia. Finalmente tendremos un cuerpo glorificado y viviremos una vida libre de pecado y de todas sus consecuencias como el dolor, el sufrimiento, la muerte. El versículo 16 nos enseña que la esencia del amor de Dios no está basado sobre cumplir la ley, sino la gracia de Dios. No es exclusivo al pueblo de Israel, sino que se extiende al mundo entero. Y ese amor dura más allá de la vida terrenal. Se ve la compasión de Dios por los perdidos y nosotros también debemos tener compasión por ellos. Nicodemo vino buscando más ley y se encuentra con la gracia de Dios. Ayer estuve en un día entero de formación de maestros de escuela dominical en una iglesia de Torrejón. Y también en estos meses, cada 2 sábados, estamos haciendo un curso online para que pueda llegar a gente en partes de España que no pueden tener clases presenciales. Y una de las enseñanzas especiales de AP que damos es que hay versículos que dicen claramente lo que el niño, porque nosotros, el ministerio no es para maestros de escuela dominical enfocado a los niños, pero donde digo niño puede ser cualquier persona. Hay versículos que dicen claramente lo que el niño tiene que hacer y dice lo que Dios va a hacer. Y les enseñamos cómo explicarlo correctamente a los niños y cómo hacerles memorizarlo de una manera divertida. Y sí, por supuesto, Juan 3:16 es uno de estos versículos. ¿Cuál es la condición? Creer en el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dar vida eterna. Nuestro objetivo es que los maestros lo enseñen bien y que los niños lo entiendan y se lo apliquen a su vida. Para mí que los versículos que vienen después del 16 es como decir lo mismo de muchísimas maneras para que Nicodemo y nosotros lo entendamos y que lo apliquemos a nuestra vida. Jesús ha dado una clase de nivel doctorado, pero desea que Nicodemo entienda este mensaje tan importante para su vida. Y por eso lo dice de muchas maneras, en negativo, en positivo, con ilustraciones que Nicodemo podría entender. Yo lo que he hecho es, bueno, aquí está el versículo tal. Lo he recogido así rápidamente porque se ve a la vista. Si estuvieras marcando los colores, verías esta. En un lado he puesto todo lo que es necesario para tener vida eterna o todo lo que habla de ser salvo. Y dice, aquel que en él cree, que cree en Jesús, no se pierda, no se condene, no es condenado. El mundo sea salvo. Ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La luz vino al mundo, practica la verdad, viene a la luz.
sus obras son hechas en Dios. Y en el otro lado, todas las cosas que hacen que una persona sea, que se pierda o que no tenga la salvación. Es no creer, que se pierde, ya ha sido condenado porque no ha creído, amaron más las tinieblas, sus obras eran malas, sus obras no son reprendidas y aborrece la luz. Aceptar el amor de Dios te salva, rechazarlo te condena. Si crees en Jesús, no te perderás. Entonces, os dije que yo creo que hay algunos ejemplos que podemos seguir del Señor. Lo primero es que Él va al grano, no se enrolla. Si tienes a alguien en un viaje de tren o avión, ve al grano. Toda esta primera parte es para que Nicodemo sea consciente de su necesidad de salvación. Os es necesario nacer de nuevo. Y una vez que tiene la atención de Nicodemo, entra en los detalles del Evangelio. No sé si puedo ir para atrás. Bueno, mira, ahí no. Poco a poco, tiene compasión por los perdidos. Jesús puede ver el corazón de sus interlocutores. Nosotros no tenemos esta capacidad. Así que deberíamos tener más compasión, nada de prejuicios y nada de hacer juicios. Jesús usa ilustraciones de la cultura y del tiempo que entiende cada interlocutor. Con Nicodemo se basa en el Antiguo Testamento. Con la mujer samaritana le habla del agua de vida. Con los discípulos que son pescadores les dice, os haré pescadores de hombres. Usa imágenes que la gente puede ver, las flores del campo, las aves, las ovejas. A los fariseos con su hipocresía les dice sepulcros blanqueados. Yo no sé vosotros, pero creo que la mayoría de nosotros no entendemos todos estos ejemplos personalmente. Es decir, algunos no hemos tocado una oveja en nuestra vida. Yo no sé quiénes han tocado ovejas, solo por saber. Una, dos, bueno, unas cuantas. ¿No? Qué bien. Pero la mayoría no ha tocado una oveja. Entonces, cuando están hablando de ovejas, yo no he tocado una oveja en mi vida. Y tampoco he ido a sacar agua de un pozo. ¿Alguien ha ido a pescar a alta mar aquí? Pero, vaya. Ah, tú, sí. ¿Has ido a pescar? Mira, ya tenemos uno. Muy bien. Pues, yo creo que los que nos rodean tampoco entienden estos ejemplos. Y por eso decía yo de cómo vamos a hablar del Evangelio para que nos entiendan. Tenemos que hablar, nunca mejor dicho, en cristiano, para ellos. ¿Y cómo explicamos estas verdades? Entonces, creo que puedo coger 5 minutos más, ¿sí? Para que me digáis, bueno, digo que ese es un patrón que se repite en Jesús y que tenemos que seguirlo. Pero, a ver, no lo voy a poner. Que me digáis algunos, si habéis escrito alguna ilustración o algo así, que me lo digáis. Por ejemplo, nacer de nuevo. ¿Se os ocurre alguna otra manera de explicar nacer de nuevo en tu contexto? Con tus compañeros, algo que ellos puedan entender. ¿Perdona? Es que no te oigo bien. Una semilla. Ah, muy bien. Eso es, una semilla, eso es, muy bien. Una semilla, una planta que crece. Más ejemplos. Del agua o del viento, el espíritu, ¿algún ejemplo? No sabéis, estaba en una charla ayer, que yo esperaba que viniera aquí gente con ejemplos, ¿no? Bueno, pues yo tengo cosas, pero pensé, ¿va a haber ejemplos? Pero yo quería llevarme ejemplos también. Pecado en la cruz, la serpiente de bronce. Vale. Bueno, así que me alegro, porque es para que hay algo más que sé yo hoy, porque no entiendo más hablar de Juan 3, es como ir a la reunión de ABC y dices, bueno, ya me lo sé, ¿sabes? Bueno, pues yo tengo unas propuestas. Yo lo que pienso es que, según tu contexto, hay cosas que pueden funcionar para tu entorno. Entonces, lo que he puesto es que, por ejemplo, nacer de nuevo, eso me lo puede decir Valentín o alguien, pero yo entiendo que cambiar Windows a Mac es otra cosa. Dices, no es actualizar, tienes que cambiar esto de Windows a Mac. ¿Puede ser? Vale.
la vida misma, lo que ha dicho Pepo, ¿no? Semilla blanda del nacimiento del ser humano. Tienes que cambiar tu naturaleza de lobo feroz a cordero. Eso es imposible humanamente, solo Dios lo puede hacer. A ver, incluso yo no sé si cambiar el carbono al diamante, ¿no? Tiene gracia porque en español, como carbono se parece a carbón, en internet te sale cambiar carbón al diamante. Y no es así, es el carbono que después de un tiempo, entonces, eso es metamorfosis. Bueno, eso es un ejemplo. Del agua no sé por qué no lo tengo aquí, pero lo encontraré. Del viento, yo digo de la electricidad, ¿no? Tú no sabes cómo funciona. Bueno, hay algún electricista aquí, no sé, yo cuando doy al interruptor no sé lo que está pasando dentro, porque se pone la luz. Es un ejemplo que creo que puede servir. He puesto satélites, internet, todas esas cosas que funcionan, que nosotros no entendemos. Si tú eres un ingeniero de estos y tus compañeros lo entienden, dices, mira, igual que cuando das a un clic porque alguien ha programado algo y pasa algo en tu pantalla y tú no sabes por qué está pasando, pues es un poco esto. Yo no sé si puede servir. Y he puesto lo de neuma, que es cuando habla del espíritu, que es la palabra griega, que es de neumático, que yo cuando no lo sabía usar mucho, pero digo, si eres compañero de los de la Fórmula 1 y estás ahí con Fernando Alonso y van a cambiar los neumáticos en los boxes, pues a lo mejor puedes usarlo, ¿no? Es decir, pues eso del aire, que dice Dios es esto, y tú puedes usarlo de una forma que tus compañeros lo puedan entender. Y lo del pecado en la cruz, pues yo decía, lo que pasa con el pecado es que cuando Jesús tiene nuestro pecado sobre él, Dios tiene que castigar, tiene que fulminar. Y es un poco bélico, pero bueno, también ahí es bélico, pero los misiles que era aire, en cuanto viene algo, ¡pum!, ¿no? Salen a disparar. O también no sé si puede servir, eso lo tiene que decir, pero las defensas en nuestro cuerpo, ¿no? Que cuando hay un cuerpo extraño, vienen y, no sé. Esto es símbolo de los farmacéuticos y tal. ¿Por qué tienen una serpiente ahí? Porque ellos, bueno, ¿me lo dices tú, Ivonne, o alguien? O los médicos, ¿por qué tenéis la serpiente en el símbolo de los médicos? ¿Alguien sabe por qué? Es un mito griego. No me acuerdo muy bien. Un mito griego, ¿y qué dices tú, Ivonne? Sí, ¿Y de los médicos? ¿Tenéis alguna razón? Bueno, yo lo que he buscado es que, porque como da sanidad, lo asocian con que esto daba sanidad, lo usan de otra manera, que no es nuestra manera, pero puedes usarlo como una forma de explicar cosas. Bueno, esto es un poquito, hay más cosas, pero voy a terminar. Bueno, que decía que Jesús quiere que Nicodemo entienda bien esto, y de hecho sabemos que Nicodemo lo entendió, porque vuelve a aparecer cuando Jesús está muerto y colgado en la cruz, en el madero, y José de Arimatea pide su cuerpo a Pilato en el capítulo 39 de Juan. Nicodemo se lleva unos como 50 kilos de especies de esas aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús antes de que empezara el día de reposo. Así que Nicodemo se presenta hablando de las señales que Jesús había hecho, pero Jesús le habla de la señal más importante, la señal de vidas transformadas espiritualmente. Viene buscando más ley y Jesús le ofrece la salvación por fe y por la gracia. ¿A quién podría Jesús confiar una información tan trascendente? A un maestro. Alguien que luego iría a enseñar a otros, que es el líder que teníamos, para compartirlo con los demás. Pero este milagro, esta señal, está todavía pendiente en la misma vida de Nicodemo. Así que te pregunto hoy, si estás tú aquí y no tienes la seguridad de Jesús ya ha salvado tu vida, que tú has reconocido tu pecado delante de Jesús,
y le has pedido que te perdone y has creído en él, le has mirado así como miraban él también, has mirado y has creído, sí, ha muerto por mis pecados. Y si le aceptas como tu Señor y Salvador, a partir de hoy tú puedes ser salvo. Así que puedes hablar con Jesús de corazón y decírselo. Vamos a tener un pequeño tiempo para meditar. No lo dejes para mañana. Y te pregunto de qué decisión vas a tomar hoy. Creo que más. Muy bien, pues después de este pequeño breve tiempo de reflexión, vamos a pasar a los anuncios. En primer lugar va a venir Ismael y después Ana, y vamos a dar los anuncios también. Hola a todos de nuevo. Nada, un anuncio logístico, pero la logística es lo de menos, lo importante es lo que hay detrás. El domingo que viene, en lugar de tener la reunión en esta sala, la vamos a tener en la otra sala que hemos estado en otras ocasiones. No os preocupéis los que no sabéis dónde está, aparte de que es facilísimo, enviaremos información durante la semana. Como digo, eso es lo de menos, pero vamos a estar ahí porque vamos a tener el primero de algunos cultos especiales que vamos a iniciar desde la próxima semana. Van a ser semanas alternas, no son todos seguidos, ni muchísimo menos. Y el del domingo que viene es el culto que se ha organizado desde el Ministerio Infantil para que tengamos durante gran parte de la reunión a los niños con nosotros. Vienen invitados especiales que van a tener un mensaje para los adultos a través de los niños. Es decir, ni se te ocurra dejar de venir porque es un día para los niños. Es un culto como otro cualquiera, pero que va a utilizar el canal de los niños para hablarnos a nosotros. He estado, y os quiero animar de verdad, a orar y a estar atentos por lo que va a pasar el domingo, escuchando parte de lo que se va a presentar, y verdaderamente ha sido emocionante. Tenemos que estar el domingo. Las primeras filas van a estar reservadas para los padres y los niños, ¿vale? ¿Por qué? Porque especialmente los niños van a tener participación y necesitan estar cerca de quien va a interactuar con ellos. Domingo que viene, 11:30 como siempre, en la otra sala, el primero de algunos cultos especiales que vamos a iniciar desde el próximo domingo y que os iremos presentando en las semanas previas a su celebración. Gracias. Muy buenos días. Vengo a hablaros de la asamblea del próximo 4 de marzo. Por favor. 4 de marzo ya tenemos hora, a las 5 de la tarde primera convocatoria, 5:30 segunda convocatoria. Va a ser aquí en el hotel, pero lo que ha dicho Ismael, no va a ser en esta sala, sino en la sala más pequeña donde nos hemos estado reuniendo este verano. 5 primera convocatoria, 5:30 segunda, 4 de marzo. Y a continuación os presento el orden del día. ¿Vale, por favor? Pues 8 puntos: pensamiento bíblico, lectura y aprobación del acta del año pasado, el punto de membresía con altas y bajas, el estado de la Iglesia, la aprobación de las cuentas del pasado año, la presentación y la votación del presupuesto para este año. Hablaremos del local, cuál es la situación, la estrategia que vamos a seguir en las búsquedas y, por último, ruegos y preguntas. Os animo a todos, os insto a todos a acudir, a todos los que sois miembros de nuestra Iglesia, a acudir a esta asamblea. Y esta semana vais a recibir, hoy o mañana, los miembros vamos a recibir un correo electrónico con el acta del año pasado y con las cuentas del año pasado, para que tengamos tiempo de verlo tranquilamente en casa, por si tenemos alguna duda que queremos que nos resuelvan antes de la asamblea. Las personas que no seáis digitales, tenemos unas copias impresas, pero si no eres digital o te cuesta leer las pantallas, habla conmigo y te entrego una copia impresa. Y si te manejas con las tecnologías, pues ten la deferencia de guardar esta copia impresa para quienes la necesitan. Así que 4 de marzo, apuntadlo en la agenda, 5:30. Gracias. Bien, pues vamos a terminar este punto lleno de contenido
Y vamos a hacerlo cantando una canción. Que el Señor os bendiga la próxima semana y estemos centrados en el cambio. Amén. De su gloria con gran alegría, único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Hay un poco de empanada que hemos traído de Pizarrito ahí detrás. Uno por familia. Aquí está.